para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, como todos los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes en el marco del Sistema Universal de Derechos Humanos, crea un comité que es el encargado de velar por el cumplimiento de esta convención, y dentro de sus funciones está también el establecimiento de observaciones generales que permiten ampliar la explicación o el conocimiento de esta convención. Entre ellos queremos destacar dos recomendaciones generales. La primera es la recomendación general número 30 sobre las mujeres en la prevención de conflictos y en situaciones de conflicto y posteriores a conflicto. La importancia de esta convención es que la CEDAW señala que en el marco de los conflictos y en el posconflicto, el Estado sigue estando obligado a aplicar la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Es decir, no pueden ampararse los estados en el hecho de que haya una guerra para dejar de cumplir con sus obligaciones. Por tanto, los estados deben establecer las medidas destinadas a prohibir todas las formas de discriminación contra las mujeres. Y expresamente señala que las violencias contra las mujeres, y hablo de violencias en forma plural porque se manifiesta de distintas maneras, estas violencias son una forma de discriminación y un atentado contra los derechos humanos. En tal sentido, reconoce que en los conflictos armados es necesario, para eliminar todas las formas de discriminación, que los estados también actúen en relación con la violencia sexual y la violencia de género, de la cual son víctimas mujeres y niñas. También hacer hincapié la CEDAW, el Comité CEDAW, en su recomendación general número 32, en la situación de las mujeres refugiadas, solicitantes de asilo y las mujeres apátridas. En este sentido, el objetivo de esta recomendación general sobre las dimensiones del género, del estatuto de refugiado, el asilo, la nacionalidad y la apatría de las mujeres, es la necesidad de que los estados incorporen la perspectiva de género y reconozcan como una de las principales formas de persecución que sufren las mujeres en el contexto del estatuto de refugiado y del asilo, la violencia sexual, y cómo la violencia sexual constituye una violación de los derechos humanos. Además, pretende que los estados, al aplicar la Convención sobre los Estatutos de los Refugiados, que no tiene perspectiva de género, es una convención del año 51, donde en su definición reconoce 5 razones por las cuales una persona huye de su país por tener un temor fundado de ser perseguido por raza, nacionalidad, religión, opinión política o grupo social determinado. Y en este sentido, obviamente, no tiene presente la persecución por motivo de género. Con esta recomendación, lo que hace la CEDAW es también ampliar el contenido de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, y le señala a los estados la necesidad de que se reconozca con perspectiva de género las necesidades de experiencia de las mujeres en relación con el establecimiento de esta protección internacional. También en el marco del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos tenemos la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta declaración es del año 1993. Es fundamental esta declaración porque en su artículo 1, en el cual define la violencia contra la mujer, reconoce que la violencia contra la mujer hace referencia a un acto o cualquier acto que cause daño o sufrimiento físico, sexual y psicológico. Es decir, no se queda solamente en el sufrimiento o en el daño físico, sino que reconoce que también este puede ser de tipo sexual y psicológico. Y además señala que esta violencia puede ser ejercida tanto en la esfera pública como en la esfera privada. Y de esa manera entonces saca el tema de la violencia contra la mujer del ámbito privado, donde era considerado como algo íntimo y sobre lo cual el derecho no podía regular. De esta manera se trata de un asunto también que le compete al Estado, porque le compete asegurar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Tenemos posteriormente una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Como ustedes bien saben, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no es un órgano de derechos humanos. Se trata de uno de los órganos principales de las Naciones Unidas. Sin embargo, tiene una resolución, o tiene varias resoluciones, pero yo voy a hacer referencia solamente a la 1325 del año 2000, donde hace referencia a la situación de las mujeres
y las niñas y su participación en los procesos de negociación, firma y consolidación de la paz. Es decir, en esta resolución 1325 se establece que es fundamental la participación de las mujeres como agentes activas en la paz y la necesidad de que sean tomadas en cuenta en todos los niveles de toma de decisión, en los mecanismos de implementación de la paz. Además, que se adopte una perspectiva de género que incluya las experiencias y las necesidades de las mujeres y las niñas durante la repatriación, el reasentamiento, la reintegración y la reconstrucción después del conflicto. Y por último, que en la medida que esos acuerdos de paz lleven a la construcción de o a un diseño institucional que permita lograr la consolidación de la paz, las mujeres deben participar no solamente como simples observadoras, sino participar directamente, principalmente en todo lo referente al diseño de una nueva constitución para el país, para el Estado, en el sistema electoral, en la policía y en el sistema de justicia como tal. Posteriormente, ya hablamos un poco del derecho internacional de los derechos humanos, le voy a hacer referencia al derecho internacional humanitario, que como ustedes saben es un derecho muy específico que va solamente a regular o a entrar en vigor cuando estemos en presencia de un conflicto armado nacional o internacional. En el caso del derecho internacional humanitario, lo que vamos a hablar aquí es básicamente lo que establece en relación con las poblaciones civiles. Ustedes saben que como les decía anteriormente, las principales víctimas de la guerra y del conflicto armado actualmente es la población civil, y dentro de la población civil las mujeres y las niñas son las que se llevan la peor parte. Hay 4 convenios de Ginebra firmados en el año 1949 en relación con el derecho internacional humanitario. Vamos a hacer referencia sobre todo al 4º convenio de Ginebra porque es el que regula la situación para las personas civiles, y este convenio, además de establecer una protección general para la población civil, hombres y mujeres, establece una protección especial para las mujeres embarazadas, la separación de las mujeres de los hombres en los centros de retención, y sobre todo su artículo 27, que hace referencia al trato, señala que las mujeres serán especialmente protegidas contra todo atentado a su honor y en particular contra la violación, la prostitución forzada y todo atentado a su pudor. Estos convenios de Ginebra, que siguen siendo la piedra angular del derecho internacional humanitario, se quedan cortos porque a mi modo de ver es necesario una resignificación de todo lo que implica la guerra y lo que debe establecerse en el derecho internacional humanitario para efectivamente no solo se visualice, sino que se regule las distintas formas de agresión que sufren las mujeres en el marco del conflicto armado. Pero obvio que esto tendría que pasar por una modificación en los patrones culturales de comportamiento. Por eso es tan difícil lograr que efectivamente, ya es bien difícil que se cumpla con el derecho internacional humanitario. Mucho más difícil es lograr que además ese derecho internacional humanitario, las partes respeten a las mujeres, no atenten contra su dignidad y respeten los cuerpos de las mujeres y el derecho a una vida libre de violencia. Luego tenemos el derecho internacional de los refugiados. El derecho internacional de los refugiados es un derecho además que también, si bien es cierto, se puede aplicar en tiempos de paz, se aplica con preeminencia en tiempos de conflictos armados. Quizás el mejor ejemplo es lo que está ocurriendo en Siria actualmente con la gran cantidad de personas refugiadas en virtud del conflicto armado que están viviendo. Este derecho internacional de refugiados tiene como uno de sus principales instrumentos internacionales la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados del año 51, que como les decía, al definir lo que es una persona refugiada, establece 5 motivos de persecución: raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, opiniones políticas. En América Latina en general hay muchos países que han reconocido como una sexta causa de persecución el género, y eso es fundamental porque hay motivos particulares y específicos de persecución que sufren las mujeres y las niñas, y así como otros grupos en una situación de desventaja como serían los gays, las lesbianas, los transexuales y bisexuales. Entonces es fundamental esto, que en muchos países de nuestra región hayan ampliado el ámbito de protección para que también se incorpore a la definición de personas refugiadas las persecuciones por motivo de género. Y también como en nuestro contexto
las razones por las cuales una persona huye de su país no se limitan a las señaladas en esa Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, que estaban inspiradas en los refugiados, las personas refugiadas de la Segunda Guerra Mundial. En el año 1984, en Cartagena, los países firmaron una declaración donde amplían la definición de refugiados, incluyen a las personas que huyen de su país por temor a la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos y otras circunstancias que hayan agravado el orden público. Eso es fundamental porque de alguna manera se reconoce entonces que en nuestro contexto hay otras razones, entre ellas, y allí también se puede incorporar esa violación de los derechos humanos de las mujeres. Por último, y para culminar, quiero hacer hincapié o resaltar un caso particular, un caso que es una sentencia del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, y el caso se conoce como el caso de Jean Paul Akayesu. Jean Paul Akayesu era una especie de alcalde de una comunidad en Ruanda, y él permitió, y además no solamente permitió, sino impulsó que sus subalternos violaran a mujeres tutsi. Entonces, el Tribunal Penal Internacional establece que Jean Paul Akayesu facilitó la perpetración de la violencia sexual, los golpes, los asesinatos, al permitir que estos hechos ocurrieran. Una cosa fundamental de esta sentencia es que el Tribunal Penal define lo que es la violencia sexual y establece que puede haber violencia sexual incluso cuando no haya contacto físico alguno. En este sentido, señala el tribunal que la violencia sexual, que incluye la violación, es cualquier acto de naturaleza sexual que se cometa contra una persona en circunstancias coactivas. La violencia sexual no está limitada a la invasión física del cuerpo humano y puede incluir actos que no implican penetración ni el contacto físico. Esta definición de violencia sexual, que luego fue reconocida en otras sentencias, incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el primer caso donde se incorpora la perspectiva de género, que es el caso del penal Castro contra Perú, también utiliza esta definición de violencia sexual, que es recogida o es trasladada del Tribunal Penal Internacional, entre otros casos, de este caso del Jean Paul Akayesu. Es importante también que en esta sentencia, donde se dejó evidencia, se dio constancia de los distintos tipos de violencia sexual y las violaciones a las cuales fueron sometidas las mujeres tutsi por parte de hombres hutus, se consideró que los daños corporales y mentales agravados infligidos contra estas mujeres tutsi son de tal magnitud que se pueden considerar como genocidio, porque el fin último de estos daños era ocasionar la destrucción de la etnia tutsi como tal, de manera que el Tribunal Penal Internacional de Ruanda declara responsabilidad penal de Jean Paul Akayesu por el crimen de genocidio en virtud de la violencia sexual de la cual fueron víctimas las mujeres tutsi en el marco del conflicto armado ruandés en el año 1994. Bueno, de alguna manera quise hacer como un pequeño panorama de la situación es bastante grave, no bastan todos estos instrumentos internacionales, es necesario concientizar y que la comunidad internacional reflexione sobre la magnitud de la violencia contra las mujeres en los conflictos armados, las mujeres y las niñas, porque cada vez lo que se nota es más daño, o sea, más agresión, cada vez son peores las formas en que esta violencia se evidencia. Muchísimas gracias nuevamente a la Universidad Nacional de Rosario y al profesor Julio César por esta invitación. Gracias.